canciones me voy dando cuenta de mi error. Seguimos en Mil Voces, buitres y deuda externa, el debate. Tengo aquí a Mario Cafiero, Fernanda Reyes, el diputado Santín del radicalismo, Fernanda Vallejo de la Gran Macro. Gracias por estar acá. Si les parece, arranco con Mario Cafiero. Me decías que era un gran día. Está jugando San Lorenzo, va 0-0, le aviso a los que nos están mirando de paso. Y alguna cosa más pasó hoy. Sí, bueno, lo de San Lorenzo es importante. Por primera vez estamos en la final. Bueno, también en el fútbol, después de lo de Grondona... Se acabó la dinastía Grondona, por lo menos. Un cambio. Y después de lo de Griesa de hoy, yo creo que el capítulo de deuda externa argentina entra en otra instancia. ¿Cómo es eso? Bueno, porque creo que está muy claro el desatino, la barbarie, la cosa absolutamente irracional de que un juez extranjero disponga de decisiones que afectan a la política económica de un país. Cualquiera sea su política, te guste el gobierno o no te guste, un juez no puede, extranjero, tomar las decisiones que se han tomado y llevar a la Argentina a esta situación tan complicada, ¿no? Porque, bueno, el problema es que todo el esfuerzo que se hizo durante estos años para regularizar la deuda, hoy aparece frustrado porque, bueno, la Argentina entra en esta suerte de default no sé qué, pero en definitiva es una situación que te impide normalizar tu situación financiera, cosa que hiciste un enorme esfuerzo. La presidenta dijo que ella es la pagadora serial más grande de la historia argentina, porque pagó 175.000 millones de dólares y no se normalizó la deuda. Por eso creo que dicen que de las derrotas se aprende y solo de las derrotas se aprende. Y yo creo que hoy hay una derrota grande en la Argentina, porque no puede resolver una situación. Y tenemos que tratar de aprender a ver si podemos de acá en adelante buscar otra salida a esta cuestión, ¿no? Nosotros hemos planteado siempre la auditoría de la deuda. Antes de renegociar, antes de reestructurar, antes de hacer una auditoría. Yo la verdad que me siento también fracasado porque yo era diputado y traté de que cuando subía el gobierno de Kirchner, yo no era kirchnerista, nunca estuve en el kirchnerismo, pero como diputado de la oposición quise que no se equivocaran o que tomara por lo menos una cuestión importante, que eran los bonos que judicialmente estaban siendo investigados, no reestructurarlos. Fíjate qué lástima, el bono del NML es un bono del megacanje, hecho a partir de un ilícito. O sea, en realidad el señor Singer está digamos, usando un delito con el cual se construyó ese bono para extorsionar a Argentina. Y entonces, seguiremos insistiendo en la necesidad de la auditoría, pero la auditoría no es solo saber cuánto se debe, sino saber cómo se debe. Y esto de deber habiendo prorrogado la jurisdicción, nosotros sostenemos que es absolutamente inconstitucional, es nulo de nulidad absoluta y le pedimos a la justicia argentina, que creo que hoy es el último resorte que nos queda, que se pronuncie alrededor de esto, a ver si podemos empezar a enderezar esta cuestión. Fernanda. Bueno, sí, la verdad que es un día bastante particular. Yo muy futbolera no soy, así que no en términos futbolísticos, pero sí en términos de deuda. A mí, ¿qué pasó con la posición de Kicillof recién diciendo que no era default, pero sí era default, que se pagaba, que no se pagaba, y ahora la posibilidad de que negocien el sector privado, o sea, esta compra de la deuda? Lo que también nos muestra es qué nivel de incertidumbre con el que hemos vivido durante todos estos años y estos últimos meses en particular, ¿no? Yo recién me preguntaba quiénes perdieron y quiénes están ganando en este proceso de idas y vueltas, de renegociación y negociación. Cada día que hay un cambio de posición o hay un cambio por lo menos de rumbo, vos tenés o perdés 10 puntos o ganás 10 puntos en la Argentina, en los bonos. Entonces, la Argentina pareciera que termina siendo más un país que recibe inversión financiera especulativa que una inversión financiera a largo plazo y que de bajo riesgo. Porque lo cierto es que todos aquellos que realmente quieren invertir en Argentina con bajo riesgo, ante esta situación se ven totalmente colapsados y prefieren sacar ese nivel de inversión en el país. Entonces, la verdad que no es bueno para el país que entremos en default, no es bueno que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Yo en esto coincido con Mario. Durante todos estos años hay muchas cosas que no hemos aprendido. O sea, la negociación de la deuda en el 2005, donde entramos a un canje, pero que pusimos como cláusula, bueno, el cupón PBI, que también generó yo creo que no hay pérdidas, muy pocos han perdido en este canje, pero también puso una cláusula
bastante complicada, que hoy nos lleva a este nivel de negociación que también digo, una negociación que se hizo en el 2005 nos termina repercutiendo en la actualidad con el mismo gobierno y pareciera que no tenemos salida. Y lo cierto es que me parece que la Argentina deberíamos empezar a tener posibilidades de salida sin tener que estar siempre en la montaña rusa. O sea, pareciera que siempre estamos a punto de caer en el final del proceso cuando creo, y estoy convencida, que durante todos estos años podríamos haber hecho las cosas distintas, por lo menos generando un mayor nivel de certidumbre. Sin certidumbre, y esto no significa ni entregarse, no. Sin certidumbre, sin tener un horizonte claro, lamentablemente lo que nos termina pasando es lo que nos ocurrió hoy. Eduardo. A mí lo primero que me gustaría plantear es que yo no enfocaría nada más que sobre Griesa. Es decir, me parece que ahí hay un fallo de Griesa, hay un fallo de la Cámara y un fallo de la Corte. Entonces esto de la justicia norteamericana, que aparte no aparece como una justicia independiente. Digo, la realidad es que esto que algunos se rompen las vestiduras planteando que la justicia de Estados Unidos es independiente, es una justicia que ha jugado, digamos, decididamente a favor de un sector, de un lobby, de intereses económicos puestos en juego. Ese me parece el primer nivel. El segundo me parece que yo no soy kirchnerista, soy radical, pero en general he compartido, es decir, la renegociación de la deuda, y he compartido la política de desendeudarse. La realidad me parece que está bien que nosotros no hayamos entrado en esta decisión a la cual nos quisieron forzar, que era que hoy se acababa el mundo y que hoy que había que pagar, y si no se pagaba hoy, digamos, entrábamos en hecatombe, porque me parece que lo peor que le podía pasar a la Argentina es entrar en la cláusula Rufo. Es decir, este mecanismo que nos multiplicaba la deuda por miles. Es decir, si el megacanje fue, digamos, una situación de características escandalosas, es decir, esto era multiplicar por varias veces el megacanje. Entonces digo, desde este lugar me parece que está bien que la Argentina por lo menos haya resistido esta presión. Es decir, seguramente en enero tendremos que seguir. Digo, pero esto de las deudas, digamos que los argentinos tenemos que asumirlo, a veces algunos temas como tema de Estado, es decir, y que tienen que salir del debate partidario, porque la deuda no es de este gobierno. La realidad, como decía Mario, es una pelota que viene, digamos, desde hace años, que nadie la revisa, digamos, que se sigue dando vuelta. Bueno, pero digo que los argentinos tenemos, digamos, convivimos con ella y tenemos que ir resolviéndola, porque hoy escuchaba a un periodista decir, bueno, nosotros nos enojamos de lo que hacen en el mundo. Y la realidad es que, como intentamos jugar en el mundo, porque si no jugaríamos el campeonato local nada más, es decir, bueno, tenemos que aceptar los jueces que lo pone la FIFA. Digo, es decir, a veces nos gusta como decidió, como resolvió el partido de la final o no, pero porque aceptamos jugar en esa regla de juego. Como queremos jugar en esa regla de juego, bueno, digamos, tenemos que hacer todas las cosas necesarias para seguir jugando en esos lugares, en esos campeonatos, pero digo, la realidad es que hay que comportarse de determinada forma. Y esto me parece que los argentinos tenemos que, hay temas que tenemos que sacarlos de la disputa. Y este es un tema, es decir, que me parece muy interesante lo que plantea Mario, pero digo, la realidad es que hoy estamos en un conflicto y tenemos que intentar resolverlo todos juntos. Leí ahí su proyecto, en un ratito lo hablamos, que era que el Congreso trate y que le pida a la Corte de los Estados Unidos, digamos, la reapertura, por lo menos, o que la revisión del fallo de Griesa. Porque a mí me parece que la realidad es que me parece que nos tenemos que comprometer todos en esto. Es decir, que no es digamos, así como los organismos internacionales, es decir, jugaron abiertamente a favor de la Argentina, me parece que, digamos, en la cosa local, es decir, esto no nos pasó. Y bueno, digo, la realidad me parece que este debate es un debate que la Argentina tiene que dar y tenemos que resolverlo entre todos. Fernanda. No, la verdad primero celebrar acá las palabras
del compañero correligionario, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero me parece bueno rescatar estas posiciones cuando uno está en diferentes lugares en la política y podemos asumir una cuestión que efectivamente coincido, es una cuestión que es de los argentinos, que no es de un gobierno o de un sector. Y la verdad es que para mí lo principal que tengo para rescatar en este momento, a pocas horas de la conferencia del ministro, en el marco de una situación compleja, es efectivamente el sostenimiento, la firmeza y la dignidad de la posición argentina, que me parece es un dato inédito en la historia de las negociaciones de la deuda externa de la Argentina. La verdad es que tenemos un derrotero donde cada vez que la Argentina fue a negociar cuestiones vinculadas con la deuda, volvimos con un vuelto como el del megacanje o el del blindaje, o cada uno de estos paquetes que fueron incrementando y abultando la pesada mochila de la deuda externa en la Argentina. O sea que no solamente es el primer gobierno que agarra esa mochila pesada y la va descargando de los ladrillos de plomo que habían ido metiendo las gestiones anteriores, sino que además sostiene con firmeza y con dignidad esta posición que tiene que defender claramente, tiene que ver con defender el interés de los 40 millones de argentinos. Justamente por todo lo contrario a lo que decía Fernanda, que me parece que tiene un análisis bastante equivocado de lo que ha sucedido en la Argentina a lo largo de los últimos años. En la Argentina se ha construido previsibilidad, se ha construido una previsibilidad que tiene que ver con la puesta en marcha de los motores del crecimiento de la economía, con un horizonte para que efectivamente las inversiones vengan a volcarse en la Argentina. De esta forma se han recuperado sectores estratégicos, se han recuperado capacidades científico-tecnológicas, se ha integrado territorial espacialmente al país, se han vuelto viables las provincias que nos decía el neoliberalismo que eran inviables, y ciertamente no hace falta irse muy lejos. Las visitas de Putin y de Xi Jinping hace poquitas semanas ratificando la relación estratégica, pero además firmando decenas de convenios de inversión en sectores estratégicos en el país, dan cuenta de eso. Y para no quedarnos con mis palabras o mis impresiones, tengo por acá algo que decía David Martínez, el titular de FinTech, en una nota que publica La Nación, que me parece que es muy, muy elocuente respecto del proceso inversor en la Argentina. Se refería a las inversiones billonarias, dice, que hicieron durante la última década, y seguimos trabajando para redoblar el esfuerzo. Es una apuesta consistente y de largo plazo, fíjate cómo están las antípodas de lo que vos planteabas, basada en los sólidos fundamentos de crecimiento del país. La Argentina es el mejor crédito de la región, sostiene. Si ocurriera el comentado default, la cotización de mercado de ciertos valores podrían verse afectados en el corto plazo, pero eso no cambia en nada los fundamentos de esas inversiones. Y cierra con una visión optimista Martínez: cualquiera sea el camino por el que desenlace este litigio, el proceso de reincorporación de Argentina a los mercados internacionales será acelerado por su indiscutible solvencia financiera, que es lo que se ha construido con esta política de desendeudamiento de la que se hablaba antes, y la firme y probada voluntad de pago de su gobierno. Parece que es muy, muy cristalizador de la visión de alguien que desarrolla inversiones en el sector real de la economía, y uno podría hablar acá de la minería, del sector nuclear, del sector naval, de la industria en cualquiera de sus vertientes. A ver, antes de seguir, yo tengo acá una duda, imagino muchos de los que están mirando se ven a hacer lo mismo. Un grupo de bancos se reúne, es Adeva, el presidente es Brito, y dice: vamos a juntar para empezar 250 millones de dólares y vamos a tratar de comprar o una garantía de los buitres o el juicio de Griesa allí en los Estados Unidos. A mí particularmente, digamos, que haya un grupo de banqueros que dice: nos juntamos alegremente y juntamos este dinero, y que obtengan poco o mucho a cambio, digamos, no me queda claro este gesto patriótico de un sector que habitualmente, y esto lo tengo que decir, y no quiero que lo compartan ustedes, pero lo digo yo, un sector que habitualmente no tiene posturas muy nacionales. No sé cómo lo ves vos, Mario. Bueno, están tratando de salvar el negocio. El sector financiero fue el que más ganancias súper extraordinarias tuvo, precisamente porque esas ganancias provienen de la tenencia de títulos de la deuda argentina. O sea, tratando de salvar su negocio. Lógico. Los bancos no ganan plata acá prestando la inversión. No. Sabemos que el gran negocio de la banca es especular con los títulos argentinos. Me extraña que una economista supuestamente nacional y popular base su diagnóstico en lo que es un especulador y un buitre encubierto, como es este señor Martínez, de un hedge fund, que hay tanto.
Es decir, yo creo que estemos en manos de los consejos de los especuladores y de la patria financiera nos tiene que llamar la atención en el grado de debilidad en que nos encontramos. El grado de debilidad que se refleja, yo coincido en que que Kicillof seguramente hoy quiso arreglar y no pudo, y es menos mal que no avanzó en complicarnos más la vida a todos los argentinos. Pero ojo que Kicillof viene cumpliendo lo que se llamó la ruta vudú, es decir, hace 2 años el gobierno se dio cuenta que venían los fallos de Griesa en contra e intentó un acercamiento con los Estados Unidos y empezó una serie de concesiones. Pagó todos los juicios del CIADI, $1.000 millones. Reconoció la indemnización de más de $10.000 millones a Repsol, después de haber dicho que Repsol era lo que era, ¿no? Una empresa que había vaciado a la Argentina. Reconoció la deuda con el Club de París, buena parte de la deuda contraída por la dictadura militar, o sea, una deuda absolutamente odiosa y además con intereses muy por encima de los que se podían haber pactado. Y entregó a Chevron, que es la empresa insigne petrolera norteamericana. Justamente vos comentabas qué comentario del Bank of America. Y claro, el Bank of America es de la familia Rockefeller, que es la dueña de Chevron, a la cual le dieron de la vaca muerta le dieron la parte más linda, el lomo. Yo hice las cuentas del proyecto de inversión de vaca muerta de Chevron y Chevron se va a llevar de la Argentina $17.000 millones. Entonces sumo $17.000 millones de vaca muerta, 10.000 del Club de París, 10.000 de Repsol. Digo, el acercamiento para buscar un fallo favorable de la Corte norteamericana nos costó $37.000 millones. Bueno, la verdad que nos podríamos haber ahorrado eso. Fernanda. Sí, a ver, cuando yo digo que durante estos años no hemos generado la certidumbre suficiente, también, y en esta cuestión de estar constantemente en una montaña rusa que subimos y bajamos, nos termina llevando a estas decisiones. El hecho de que en su momento fue la épica de la estatización de YPF, después terminó siendo la entrega, el pago a Repsol por muchísimo más dinero del que efectivamente le debíamos, sin contabilizar los pasivos ambientales que dejó YPF, que dejó Repsol, y encima con un acuerdo con Chevron, y ahora entregando vaca muerta. Que es verdad, ingresaron inversiones de la minería, de la mega minería a cielo abierto de la Argentina, o sea, con un modelo totalmente extractivista. Y cuando digo extractivista, digo que se llevan nuestros recursos naturales sin ningún tipo de control. En Argentina no sabemos cuáles son los acuíferos que están debajo de vaca muerta y si eso puede llegar a afectar o no las aguas subterráneas. Esto no hay informes de impacto ambiental. Cuando tenemos la explotación de la mega minería a cielo abierto de las provincias, muchas de ellas empobrecidas por la misma política de no desarrollar allí las economías que están en la región. Bueno, esto implica un modelo de país, o la sojización, el avance del monocultivo de soja también en la Argentina. Cuando vos tenés, por ahí lo que sí fueron previsibles fueron para ese tipo de modelo extractivo y esas grandes empresas y corporaciones que vieron un buen lugar donde invertir. Lo cierto es que yo quisiera un país que fuera previsible, por lo menos en el medio y largo plazo, que me dé primero una producción diversificada y sobre todas las cosas, que no entren nuestros recursos naturales. Con respecto a los bancos, la verdad que yo no creo que sea la gran patriada de los bancos lo que están haciendo, sino que están cuidando, obviamente, sus propios bolsillos. Recordemos que estos bancos están hoy, tienen en sus carteras bonos del canje y que obviamente no les viene nada bien que haya un default y que no cobren esos recursos. Entonces, por lo tanto, entran en una negociación donde seguramente deben buscar la manera de cobrar eso en el medio y largo plazo. Y hay que ver una cosa, y esto sí me parece que es una alerta. Se puede resolver la cuestión con los bancos ahora, en este mes. Ahora, viene después el pago de septiembre y la posibilidad que este fallo sea tomado por otras personas que quedaron, los otros acreedores, que son los 7.000 millones, que también están en jurisdicción de Estados Unidos y que por lo tanto pueden venir a reclamar lo mismo que reclamaron los de hoy. Entonces, la verdad que yo creo que es el minuto a minuto y vamos a ir viendo cómo va evolucionando y hasta enero y para adelante vamos a tener bastante también. A ver, voy a Fernanda, que la aludieron, digamos, en algunas cuestiones. Después voy con usted, Eduardo. Bueno. Fernanda, no sé si querés contestar. Sí, no, la verdad que me parece que muchas de las cosas que se hablan tienen más que ver a veces con el relato que uno escucha en los medios que con la realidad de la Argentina. La verdad, hablar de este lugar de la falsa ecología de la que habla Fernanda, evidentemente tiene que ver con no ir y recorrer las provincias. No, como y recorro ver las provincias la y veo. evolución. Es más, hablar con no la se gente de nota las provincias. Porque si fueras a las Sí, voy a provincias todas. y vieras,
si hubiera todas. sido Fernanda es y una visto lo que referente- eran antes las Fernanda es una referente provincias y ambiental visto conocida en los toda la que- cordillera argentina. Te equivocaste. Bueno, Con esto te mirá, equivocaste con sí, Fernanda. está bien, hay cada referente de cada cosa, la verdad pero no la que puedes acusar cómo de se que no- construyen las referencias no la puedes dice acusar de no haber demasiado de recorrido la nada. cordillera. Y además me parece Martina. que no necesita que la defiendas, Mario, así que te agradezco que me porque dejes sí, terminar. está bien que No, me como defiendas. testigo de cargo. Digo, no, la verdad es que el desarrollo en las provincias argentinas, realmente cualquiera que de verdad haya recorrido las provincias sabe que lo que se ha construido a lo largo de estos años es justamente un horizonte de previsibilidad que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la posibilidad del acceso a una vida digna. Digo, a las provincias les ha llegado el agua, les ha llegado la luz, les ha llegado el gas. Esto es las condiciones de vida de las personas y lo que en definitiva nos interesa. Y la verdad que hablar de falta de previsibilidad en un país que ha sostenido a lo largo de 11 años una política coherente que nos ha permitido garantizar tasas de crecimiento aceleradas, con un proceso de redistribución del ingreso, con generación de empleo, donde hemos pasado del 25 al 7% en nuestra desocupación, donde hemos reducido del 55 al 30% la informalidad laboral. Digo, si no tenemos la capacidad de mirar estas que son las verdaderas variables importantes que la economía tiene que atender y nos dejamos llevar por los titulares de los medios, me parece que estamos cerrando la mirada y estamos entonces equivocándonos y no entendiendo qué es lo que de verdad estamos defendiendo cuando discutimos también con los buitres, porque lo que estamos defendiendo es justamente la posibilidad de seguir consolidando ese sendero de crecimiento, de desarrollo y de la consolidación definitiva de ese desarrollo económico-social para la Argentina. Eduardo, cierro con usted y tengo una pregunta para todos, muy cortita, tiene que ser 20 segundos cada uno. Pero déjame No, sí, pero la pregunta se la tiro primero a todas y la van pensando y me hacen 20 segundos nada más. Y tiene que ver con cómo va a ser el país mañana, después del default selectivo, no default, no hubo acuerdo. ¿Cómo va a ser el país mañana? Volvemos a lo que estábamos hablando antes. También, digo, es decir, la realidad es que una cosa es que hablemos del desendeudamiento del país, que hablemos de cómo se renegoció un default, a otra cosa es decir que resolvimos los problemas de la Argentina. Y eso también forma parte de un relato del cual yo no compro específicamente. Digo, la realidad es que la Argentina tuvo un desarrollo los primeros años de este gobierno y ha cambiado absolutamente la tendencia en los últimos 4 años, por lo menos. Es decir, hay un cambio profundamente de tendencia que tiene que ver con el aumento de la pobreza, tiene que ver con que está aumentando la desocupación, que hay problemas económicos. Digo, si la realidad sí es cierto, pero no importa. Digo, la realidad es que, digamos, los relatos hay que ponerlos en la práctica. Digo, Bueno, es pero cierto, vos es cierto que aumentó la desocupación en los últimos años es un relato que no se condice ni con la realidad ni con ningún dato. No, traeme un dato, no existe ningún dato en la Argentina de que crezca la desocupación. Tomá los datos del Ministerio de Trabajo. No, señor, los datos del Ministerio de Trabajo no dicen eso. Los datos del INDEC, los datos del ANSES, digamos, con los aportantes, lo que quieras tomar, pero independientemente de eso, discúlpame, digamos, la realidad es que, es decir, un tema, vale criticar, pero un tema, no vale criticar, no vale tener un relato que te suben a la deuda, al problema de la deuda, que es un problema. El problema de la deuda, que es un problema de Estado, es decir, se sube para hacer un relato que no tiene que ver con esto específicamente. Bueno, a ver, el segundo tema es los bancos no vienen. Acá hay un tema muy grave, porque los bancos, como decías vos, no vienen a hacer una patriada. Entonces, por lo tanto, es decir, si terminan comprando la deuda, es decir, y esto nos posterga la negociación a enero del año que viene, en enero estamos negociando con los bancos. Entonces quiero saber yo cómo vamos a hacer con los bancos. Digo, porque la negociación con Repsol la terminamos como la terminamos, la negociación con el Club de País la terminamos como la terminamos, la negociación con el CIAI la terminamos como la terminamos, que no fueron patriadas, es decir, heroicas, como es la que estamos discutiendo ahora. Entonces digo, es decir, la realidad, yo espero que la negociación con los bancos en enero sea absolutamente distinta. Es cierto, ahí yo una mínima corrección de eso, es cierto que todas esas cuestiones, no sé si se resolvieron del todo bien, del todo mal, pero alguien tenía que tomar el toro por las astas y pagar, o por lo menos llegar a un tipo de acuerdo. Digo, son cuestiones que vienen de muchos años. Simplemente digo como para, de alguna manera, poner un marco a cierto tipo de resoluciones que cuando el gobierno no las toma se lo critica porque no las toma, y cuando el gobierno las toma se lo critica porque las toma. Digamos. Esto también es una realidad. Chiquitito con el tema Repsol. Tengo 15 segundos para cada uno con la pregunta final. Con la pregunta final, porque si no, nos matan. Chiquitito, bueno. 10.000 millones nos reclamaba Repsol ante el CIADE y terminamos pagando la mitad. Y recuperamos la capacidad de reconstruir nuestra soberanía energética. Me parece que
15 poniendo las segundos cosas cada en uno. su lugar. ¿Cómo es mañana el país? Bueno, ojalá que esto sirva para, fundamentalmente, que el gobierno recapacite y repiense una estrategia mucho más realista, no guiado en las cifras del INDEC que consulta Fernanda, sino en la realidad. Cuidado, en enero no pasa nada. Acá no es solo la cláusula Rufo. Acá hay un conjunto de 3 cláusulas, la Rufo, la MFCC y la propia ley Cerrojo, que le dan a los hold-in una serie de prerrogativas por las cuales pueden cuestionar siempre cualquier arreglo que se haga con los holdouts. Esto se ha empiojado, para ser concreto, y es un terreno minado. Le pido al gobierno que sea muy cauteloso con cualquier decisión que vaya a tomar y le pido a la justicia argentina y al Parlamento que intervenga en este asunto. La aludida y me tengo que ir. No, déjame... Vuelvo, pero así hacemos esto. Sí, no, digo, la verdad es que desmistificando un poco todas estas cuestiones, digo, que buscan instalar zozobra, temor, que la verdad están más de la mano con la estrategia del lobby de los buitres que con la realidad argentina. Mañana no va a pasar nada, tenemos, me parece, que tener la tranquilidad de justamente, digo, poder estar sosteniendo una posición de firmeza, porque si eso no se hubiera dado, entonces sí, la Argentina estaría en un problema de dimensiones. 5 Cortito, segundos. mañana vamos a tener los mismos problemas que hoy. Inflación, vamos a tener problemas con el salario y también una cuestión no menor. El salario real en la Argentina este año va a ser seguramente 10 puntos menos. O sea que si no resolvemos los problemas de hoy, por más que tengamos default, la Argentina va a seguir mal. Eduardo, me tengo que ir. Bueno, es martes. Mañana vamos a estar como hoy, como dice... Muchas gracias por estar acá. Igual. Este es un programa que los escucha, los respeta. No tenemos minuto a minuto, así que no hay show. Ustedes lo vieron. Así que gracias por estar acá. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy aquí en Mil Voces. Como siempre digo al final, chau, que no se corten. Siendo más en los medios.